tal? Estamos en el programa Tumpa en televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabés que estamos todas las semanas, ya bastante tiempo, buscando la manera como vos podés entender algunas cosas que son fundamentales, de cómo ciudadano empezamos por donde vemos las cosas que nos atingen en la realidad. Por ejemplo, vamos a tomar dos hechos últimos, el avión Lamia y el Fondo Indígena reactivado en estos días por las investigaciones. Pero eso no solamente lo tomamos como un punto disparador, no porque sea lo único, porque esto es una práctica consuetudinaria en Bolivia, durante todos los gobiernos. Simplemente lo tomamos como una manera de la posibilidad de una reflexión que nos ayuda a entendernos en esa búsqueda permanente que tienen los seres humanos de poder expandirse, y ahí entonces cuando se encuentra con las situaciones que nosotros vemos. Esto, el ser humano obviamente lo es en tanto y en cuanto es un ser social, si no, no puede existir. Por lo tanto nos lleva a los espacios público y privado. Y han habido épocas en donde la diatriba permanente, si es más interesante lo privado, en desmedro de lo público, llámese Estado, o es mucho más urgente y necesario el Estado en desmedro de lo privado. De cualquier manera, estos elementos nos están llevando a que nosotros vayamos viendo que entre todo eso aparece un elemento fundamental que es la corrupción, que se manifiesta aparentemente de tres maneras, por lo menos los que han estudiado. El primer paso, o por lo menos una de sus prácticas, es la gracia. Cuando vos te apegás a un funcionario y aunque no te pida, vos le agradeces en algo. Posteriormente, el otro paso es esa acción, que es cuando el funcionario te obliga a que vos le des, si no, no se hace el trámite, ¿no? Y el tercer paso sería el cohecho. Ambos trabajan para que así suceda. Entonces estas cosas que vienen desde los griegos, en donde uno podía intervenir, este individuo a partir de ahí queda como seccionado de su propia condición, de lo que piensa, de lo que cree, porque se va a encontrar que ni lo público ni lo privado va caminando. Y ahí nos encontramos entonces, y para eso hemos invitado a Ernesto Machicao, que es un hombre conocido ya acá en el medio, como analista político, además que lo es. Muchas gracias, Ernesto, por estar acá, muy amable. Para mí, pues, un placer estar aquí contigo y obviamente contigo también, así que tendremos esta hora el placer de intercambiar criterios. Algunas ideas, ¿no? Y Boris Crespo también, que es un ingresado recién a las Arenas Cruceñas y está acá colaborándonos con nosotros, comunicador. Gracias, Boris, por estar acá, muy amable. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Ernesto. Querida teleaudiencia, pues siempre dispuesto y muy contento de estar en este programa. Gracias. Che, Ernesto, es interesante esto de poder, de lo público, lo privado, Estado, porque la modernidad a través del derecho nos ha dado también lo que es la libertad de conciencia, la libertad de peticionar, la libertad de conciencia, la libertad de expresarse y la libertad de poseer, que es lo privado. En este tipo de gobiernos no se tolera la libertad de conciencia, se la amenaza esa libertad de conciencia, se castiga la libertad de expresión, como el cartel de la mentira, por ejemplo, ¿no? Es decir, castigar la libertad de expresión, y se tolera solamente la propiedad privada. Es decir, eso no se toca hasta en tanto, por lo menos, ¿no? Pero los otros dos, la libertad de conciencia está un poco mal vista, sobre todo en el aspecto religioso, pero la libertad de expresión, esas libertades que la modernidad conquistó en este momento, y que por ahí los griegos la tenían, era sagrado para eso. Entonces, pero no quiero, te lo dejo ahí un poco como para que vos podás, ¿en qué estamos en este caso? Viene la pregunta concreta. Bueno, como siempre, es una pregunta bien cargada, ¿no? Yo creo que, en definitiva, en Bolivia, el debate que tú planteas, como lo estás planteando, los bolivianos no lo hemos hecho, no lo hemos realizado. Te doy un ejemplo para no ser tan filosófico, ¿no? En Bolivia, nadie en las generaciones
yo creo que nunca, Boris, ¿no? Siendo tú tal vez más joven que nosotros dos, nunca se ha debatido el tema de la propiedad privada de hidrocarburos. Yo no creo, yo no he leído nunca por lo menos eso. En el mundo los grandes hombres ricos de este planeta se han hecho en gran medida en el ámbito petrolero. La familia Rockefeller y muchos otros vienen del ámbito petrolero. Y gran parte de la tecnología en el mundo se ha desarrollado en el ámbito petrolero también. La energía nace de ahí, ¿no? Pero en Bolivia siempre se ha partido, y tal vez en Latinoamérica, del principio de que eso es intocable, eso es del Estado. Entonces, ya naces en una sociedad o sociedades donde lo que tú dices ni siquiera es tan así, o sea, ni siquiera la propiedad privada es tan sagrada. Este tema que debería ser privado, por lo menos en mi opinión, el tema debería ser absolutamente privado, no lo es, y nunca está en tema de juicio. La sociedad supuestamente más capitalista de Bolivia es Santa Cruz. Nunca he escuchado en Santa Cruz, nunca, a nadie discutir o plantear la absoluta privatización del sector petrolero. No lo ha planteado nunca el partido de Costas, no lo ha planteado nunca el partido del alcalde, no lo ha planteado, nunca he escuchado a nadie decir eso. Y estamos supuestamente en el vergel del capitalismo nacional. Esto no entra en discusión en Bolivia. Es el Estado, pues, porque ese es estratégico, ¿no ve? Como está debajo de la tierra y cuesta mucha plata, es estratégico, es el Estado. Entonces, sí, pues vivimos en una sociedad donde no se piensan en estas cosas, no se dan estos debates. Y el tema de la libertad de expresión es nuevo en Bolivia. Hasta hace no mucho tiempo atrás, perdón por las canas, era prohibido escribir lo que quieras o hablar lo que quieras. Y te estoy hablando del año 82, en octubre, el 10 de octubre. Antes del 10 de octubre, si decías lo que querías o escribías lo que querías, ellos te hacían lo que querían. Entonces, no tenías ningún grado de libertad realmente, ¿no? La libertad de expresión brota en Bolivia, además de un solo saque, ¿no? El 11 de octubre del año 1982, hasta el 2005. Y el 2006 otra vez se ensombrece el campo de la libertad de expresión y estamos en ello. Entonces, cuando tú atas este tema, esta discusión de la corrupción, por ejemplo, la corrupción tiene que tener libertad de expresión para ser combatida. Si no hay libertad de expresión, no hay manera que se sepa lo que ha ocurrido ni en el campo del fondo indígena ni en Lamia, ¿no? Eso solo puede darse gracias a la libertad de expresión. Ahora tú dirás, pero aquí han salido ambos casos. Bueno, en uno ha salido porque se han muerto 71 individuos. O sea, era difícil que no salga el caso Lamia al conocimiento internacional. Claro, ahí murieron y por eso salió esa corrupción. Si no morían, Lamia hubiera seguido volando los cielos de Latinoamérica con todos los futbolistas estrellas del mundo en una empresa que había sido constituida de una manera absolutamente corrupta. Y el tema del fondo indígena, sí, salió, pero salió por denuncia de los propios indígenas, porque les afectaba todo esto que pasaba. Pero imagínate tú la cantidad de corrupción que habrá en Bolivia en una sociedad donde ahorita no hay libertad de expresión. Todos están constreñidos a decir lo poco que ven. Han hecho una película para constreñir aún más la libertad de expresión, esto que acaba de salir. Entonces sí, pues vivimos en una sociedad donde ni lo privado es respetado, por el ejemplo que te di al principio, menos la libertad de expresión hoy en día, ¿no? Boris, vos, ¿por dónde empezarías a deshilachar esto? A mí me gustaría tomar los elementos que Ernesto ha planteado, que son por sí muy interesantes, además profundos. A mí me gustaría un poco añadir a la reflexión de Ernesto 3 elementos. Y es la pregunta concreta. ¿Se es corrupto? ¿Se nace corrupto o se vive en corrupción? Es decir, el concepto de corrupción, de alguna manera, que es casi el desayuno del día a día con el que abordamos el mundo de la información y la información pública, porque podemos ver y podemos señalar ahora con la libertad de expresión qué es lo que ha ocurrido en tal caso, qué ha pasado en tal otro caso. Es el mundo inquieto de una conciencia que quiere ejercer la capacidad de elección frente a lo que tiene en la vida y cómo va a responder a ello. Ninguna de las 3 posibilidades están al margen de aquello que Ernesto ha señalado en un principio. El problema de la corrupción será un derivado
de una estructura de representación de la capacidad de generar riqueza y apropiarme y aprovecharme de la riqueza y a la vez legitimar el concepto de propiedad privada? ¿A dónde se encuentra la posibilidad de frontera entre el ser corrupto, nacer corrupto o vivir en un estado natural de corrupción? El defender mi capacidad de expresión legítima, auténtica, y en el vivir frente a una realidad que me aborda y que me exige tomar elección y tomar decisión a través de una información que me llega. Pues es complejo, es bastante complejo. Sin embargo, en este punto, donde un poco yo difiero en la reflexión de Ernesto, es que la libertad y la libertad de elección no necesariamente va a ser el resultado de una realidad en la que nos vamos a plantear frente a la vida, sino que yo creo, al contrario, que más bien es la esencia misma de lo que es el ser humano. O sea, el ser humano en sí, en su esencia, es un ser libre y se siente exigido a enfrentar su libertad con la decisión que tiene y las decisiones que va tomando. Y cada decisión que toma enfrentando la vida representa una máscara que se pinta y representa un ser presentándose públicamente hacia el escenario de esa vida. Entonces, aquí hay otro elemento que surge, que se llama responsabilidad. Las decisiones que yo voy tomando generan las posiciones que me van dando la vida frente hacia aquello que yo voy a enfrentar. Si lo hago de una manera responsable, asumo la consecuencia de esas acciones y por tanto lo que yo voy haciendo en mi historia del ser, voy de alguna manera tomando coherencia de ese sentido del vivir. Pero si vivo una vida no responsable, no auténtica, aún asumiendo el bagaje de información que me puede llegar, voy pensando, asumiendo esa libertad de expresión en función de lo que otros o el poder quiere que yo diga o exprese o cómo quiere que me manifieste, en ese sentido esa vida inauténtica, aunque opto libremente por tomar esa posición, no soy responsable, no soy auténtico, por tanto no estoy ejerciendo mi libertad. ¿A qué llevaría en todo caso, pregunto, a un sujeto no responsable consigo mismo, de última? Porque se va a encontrar que tiene que agradecer por un servicio en el mejor de los casos, ¿no? O entra la exacción, sabe que le han manipulado alguna cifra y tiene que pagar más, muy común, es una especie de pandemia ya eso, ¿no? O tiene que ir a negociar, entrar en el cohecho. Entonces, ¿cómo queda estamos tomando la corrupción como un hecho, pero en realidad el tema es lo público y lo privado, cómo lo público se ha ido por un lado ensalzando, pero por otro lado yo lo puedo comprar. O sea, no sabemos qué hacer con lo público personalizado en el llamado Estado. Lo que por ahí me urge preguntar es ¿a qué ha sometido al individuo? ¿Cómo queda el individuo? Pero es buena tu pregunta, porque yo creo que en Bolivia el individuo está obligado a ser corrupto. No tenemos otra. Te doy un ejemplo, y varios parecidos. Yo trabajo, no soy abogado penalista, soy abogado más bien en el sector comercial, pero claro, conozco la abogacía. En el ámbito penal, cualquiera que ha estado inmerso en algún proceso, cuando yo llegué recién a Santa Cruz, reitero, no soy penalista, pero una vez tuve que ayudar a una persona porque su hijo había muerto aquí. Era una señora de Pollera de La Paz que tenía un hijo en Santa Cruz y murió, asesinado. Yo fui para colaborar porque yo lo conocía al muchacho. Entonces, claro, vino la señora de escasos recursos, lo primero que le pidieron a la policía era 400 bolivianos para el transporte y para no sé qué más. La señora me miró y me dijo, no tengo. Se dio la vuelta y se fue a La Paz, literalmente. El hijo había muerto, acuchillado, y ella no tenía el dinero para dar para el transporte de los policías, se fue. ¿Eso qué te demuestra? Así les pasa a todos, doy el ejemplo porque ese concreto lo viví, así les pasa a todos.
Tú no puedes ir a hacer una investigación a la PTJ si no das el dinero, CC hoy día, ¿no? No puedes, porque no vas a tener cómo, tienes que dar plata, y eso es corrupción, porque ambas partes dan dinero, uno y el otro da dinero, porque si no hay nada, pero ya es un acto de corrupción, Ya. y así ocurre en todo. Entonces, la sociedad convive con la corrupción. Si tú eres un mero conductor y te para un policía, estás obligado a darle dinero. Aquí hay gente, aquí en todo Bolivia hay gente que yo he conocido que le dice, dame una boleta. Pues no tienen boleta. ¿De dónde va a sacar la boleta para darle una boleta por infracción? O si la tiene, no la quiere sacar, porque quiere arreglar ahí nomás. Y el conductor también quiere arreglar ahí nomás, porque, ¿sabes? Para nadie es divertido tener que ir hasta el tránsito y la denuncia, no sé qué. Para evitarse todo eso dan, pues, 50 bolivianos o lo que haya que dar. Entonces, de alguna manera, en la sociedad boliviana la gente está obligada a ser corrupta, porque si no se corrompe obligatoriamente por presión del funcionario, su vida está liquidada. Va a tener que lidiar en lo imposible todos los días. Pues tú todos los días tienes que ir dando plata a alguien para que más o menos funcione tu vida. De lo contrario, no puede funcionar tu vida. Esa es la situación real. Por eso es iluso cuando escuchas un debate y dice, el que dice, estos son corruptos, y él no es corrupto. Todos somos corruptos, todos en Bolivia somos corruptos. Es parte de la convivencia humana en Bolivia. La diferencia es que hay unos son corruptos porque ganan millones y otros dan unos centavos para que el otro con centavos le haga fluir. Pero en realidad es una sociedad corrupta. Y en una sociedad corrupta, ¿cómo erradica la corrupción? Porque si hoy día tú le das una coima a un policía de 50 bolivianos, mañana, ¿por qué no le vas a dar, si quieres hacer una empresa aérea, varios miles de dólares al señor de la DGCA? ¿Y él por qué no va a recibir si recibe el varita? Yo pienso, a ver, de manera tal que la corrupción te lleva a inhibirte porque estás obligado. Claro. No puedes denunciarla. Y si la denuncia, no, hablamos de países donde, porque hay países en donde las instituciones funcionan y pueden, entonces vos podés identificar de alguna manera a los corruptos, 1.000, 2.000, 5.000. Pero hay otros países donde ya no podés, claro, porque es todo. Todo. Eso es Bolivia. Claro. Claro. Entonces ahí el remate es diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Collor de Mello, que subió siendo un hombre joven, claro, denunciando a los corruptos. Y cuando él, la gente le puso el voto por eso. Pero cuando él entró en corrupción, el gobierno, las instituciones funcionaron y lo sacaron. Tuvo que irse, ¿no? Entonces vuelvo a trabajar sobre lo público y lo privado, llamado Estado. Este individuo que vive de lo público porque entra en acción y en transacción, se le transforma en un oso muy grande y lo empequeñece, ¿o no? Sí, es en realidad el escenario descrito por Ernesto el que más se ajusta y se encuadra a una realidad boliviana, y no solo boliviana, en realidad latinoamericana. Y lo que tú dices, Óscar, es el discurso del poder, pero el discurso del poder que nos obliga a vivir en un estado corrupto, no estado como representación política, en un estado de vida, un estado emocional cotidiano de corrupción permanente, porque, nuevamente recalco, no asumimos el desafío de vivir una vida auténtica. Estamos en el se dice que hay que comprar tal cosa, se dice que hay que leer tal cosa, se dice que hay que mirar tal cosa. Estamos viviendo la vida de los otros allá por donde la estructura del discurso del poder nos presenta de alguna manera las flechas para seguir eso. Pero abordar la vida auténtica implica salirnos del circuito y de repente estamos en una vida esquizofrénica. Es decir, estamos viviendo la vida ya no del entre comillas, de lo que implicaría una realidad cotidiana, sino empezamos a vivir la locura de nuestra propia vida. Pero esa locura es una locura deseable, porque es una manera de romper el circuito. Ahora, es cierto, en un estado de vida en el que la corrupción es el pan de cada día, es decir, no puedo dar un paso en esta realidad si no paga un centavo, algo así como que se dice, somos inquilinos de la vida, cada rato le estamos pagando a la vida
nuestra tarifa de existencia, es cómo le encontramos el eje, hacia dónde podemos dirigirnos para salir de esa vida no auténtica, que es la vida del adormecimiento de un discurso de vida que es el poder central que nos ha generado esta forma de entender la realidad, hacia una vida nuestra. Porque no somos honestos. La discusión nunca es honesta en Bolivia. ¿A qué me refiero? A ver, yo he hablado muchas veces con el Tumpa sobre el tema de la corrupción pequeña en Bolivia, ¿no? Y él tiene ya la expresó, ¿no? Una opinión grave, porque dice que todo es corrupción, y es verdad, yo ratifico eso. El único tema es cómo se erradica eso. No es ni moral el problema. Cuando alguien da una coima a un varita, y no estoy pecando de decirlo porque eso ocurre todos los días, ¿no? Lo saben los varitas y lo sabe la gente que maneja. Cuando hay una coima, nadie se siente mal. Al contrario, se siente bien, porque dicen cuánto ganará este pobre varita. Y el varita no se siente mal al recibir. Porque su sueldo es bajo, claro, vive de esto. ¿Vos sabes cuánto gano yo? Entonces, claro, ambos en esa transacción específica sienten que en el fondo tampoco están haciendo un pecado, cometiendo un pecado mortal. Tal vez venial, tal vez, pero tal vez es un acto de benevolencia, porque ante la pobreza del individuo, el darle 50 bolivianos reditúa en mí en relación a Dios, porque estoy haciendo un bien ahí. Y el otro está también haciendo un bien porque está recibiendo un dinero que va a ir en favor de sus hijos, que no tienen mucho dinero para sobrevivir. Entonces, hay un problema moral ahí de fondo porque no discutimos las cosas como tienen que ser discutidas. ¿Cuándo se discute el salario de un policía? Nunca. Cuando se hace el presupuesto de la nación, simplemente ven la cifra grande. Y si la ven y dicen, no, esto es mucho para la policía, recórtenlo. Por favor, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del presupuesto? No hablan del salario de ese policía, del salario de cada individuo que recibe coimas en Bolivia y al que le dan coimas. Porque lo mismo ocurre en la policía, lo mismo ocurre con todos, pues, ¿no? Todos los asalariados de rangos menores son sujetos de corrupción, justamente por el grado de salario. Porque el pueblo los va a alimentar. Vamos a hacer un pequeño corte y lo vemos enseguida. Se valida. Hola, ¿qué tal? Estamos conversando con Boris Crespo y Ernesto Machicado acerca de lo que es el espacio público y el espacio privado, y entre medio este individuo que algunos países lo combinan bien esto, pero siempre ha sido un problema. Hasta dónde el hombre vivifica lo que es el espacio público como tal, que lo conocemos como Estado, en su versión más sublime, si vos querés. Y su remate es, obviamente, este individuo que atenta ya contra su libertad, no solamente con lo que hemos estado viendo del estado de la corrupción, y su poco desarrollo. Yo sé, por ejemplo, lo dejo un poco para que ustedes se lo aclaren. En la medida que un país pone el Estado como sacrosanto, las personas que llegan ahí van a tener que tener también más o menos la misma categoría. Y además, el que llega como el que se queda de público, lo asume. Entonces basta que llegue, aunque sea para sellar algo en la ventanilla, es dueño absoluto de una especie de paraíso. Se invade de un poder. De él depende si un papel sale o no. Así sea alguien que pone un sello en una oficina. Lo cual nos está mostrando que cómo queda el otro, y ahí a partir de ahí vamos. Por supuesto que tiende al endiosamiento y a bastardear su desarrollo del individuo como adulto. Por lo tanto, va a necesitar un semidios que lo guíe, un hombre o una mujer ahora con poderes sobrenaturales, porque él no puede. Eso es lo lamentable. Yo lo veía en los discursos del vicepresidente que decía
que les dice así a la gente donde va, papá Evo. Ese es el daño que se hace porque está mostrando que éste necesita un papá, no es individuo libre. Bueno, Perón y así vamos, Chávez, Castro, es decir, el individuo no puede, él no puede. Se da, por ejemplo, el caso de que cuando se saca el Tribunal Constitucional, por ejemplo, nadie, prácticamente lo dieron por hecho la sociedad. Y no te hablo de aquel que ha hecho los primeros años, sino porque en su conjunto el proceso democrático y de adultez como persona y democracia no existe en Bolivia. Lo borraron nomás, sin protesta. Ahí te lo dejo. En realidad el discurso y el uso de la retórica para asumir posiciones de representatividad, sea legítima o no sea legítima la posición que yo me pueda proyectar como representante político ante el Estado, tiene que ver con de dónde vengo. Los políticos, no digo todos, en su mayoría, llegamos o llegan al Estado caídos del árbol de la Navidad. Es decir, cayeron porque sí, y ahora es el momento a través del cual vamos a ordenar nuestro escenario para lograr gestionar y hacer algo posible frente a aquello que buscamos como objetivo político, que puede ser la toma del poder, que puede ser una serie de elementos que están bien adornados en el discurso. El caer del árbol de Navidad sin la legitimidad necesaria de asumir la responsabilidad de ser servidor público implica vivir en este mundo irresponsable de una corrupción que te obliga a... Y yo me obligo a fingir y él se obliga a fingir para que juntos o en colectivo todos nos obliguemos a hacer que estamos construyendo un Estado, que estamos dando nuestro sacrificio y nuestra mejor forma de aporte para hacer una vida mejor frente al Estado que estamos representando. Todos vamos a asumir un libreto y un rol. El Estado sería un cohecho ya en este caso. Claro. Estamos obligados a hacer cohecho con el Estado. Pero, o sea, ¿qué me das yo te doy? Pero el otro caso del político que no cae del árbol de Navidad, de aquel político responsable, ideológicamente coherente con aquello que piensa, dice y hace, que son los muy pocos, pero que sí existen, ese político que enfrenta la vida frente a la responsabilidad de una elección real, de decir, tengo esta vocación de servicio para tratar de hacer algo y de transformar esta realidad frente a los idearios que tenemos. ¿Quién gana? En el peso y en la balanza. El común, el cotidiano, es que el uso irresponsable de la retórica y del lenguaje nos va a poner en este escenario irresponsable. Ahí es donde Ernesto nos prende la luz de alerta. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Hacia dónde? Gestionar emociones y gestionar responsabilidades es el camino. ¿Y dónde se acaba y dónde termina esto? El Estado es corrupto, ¿no? Si vemos nuestra historia, la historia latinoamericana, los grandes terratenientes nacen de un Estado corrupto. El rey mandaba gente, ¿no? Y los mandaba a Lima, digamos, ¿no? Y les daba en premio a cambio tierras, que no eran de ellos, pues. Decían, tú vas a ir a Lima y cuando estés en Lima, Boris, te voy a dar de la plaza 5 cuadras más allá, todo esto metraje, y así les daban. Ya era corrupción. El Estado, personificado en el rey de España, lo que hacía era arreglar tierras que no eran suyas, y les regalaba a todo el mundo. Entonces, ese era el primer incentivo del Estado español, en ese momento del reino, ¿no? Entonces, lo que decía el Tumpa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ser el Estado es pues mucho poder. Si del Estado nace la propiedad privada de la tierra, ¿cómo no voy a querer estar en el Estado para que me caiga esa propiedad privada? Y así se cuadricularon desde Lima
porque ahí empezó la cuadriculación, los Pizarro y compañía tenían todas las cuadras que estaban alrededor de la Plaza de Armas de Lima, hasta todos los rincones de América Latina, empezando en el Río Grande, terminando en la Tierra del Fuego, así fue. Y ese germen que nace con la corona española, donde el Estado personifica el poder, pero no solo el poder político, el poder económico, porque yo soy dueño de América y te puedo dar un retazo de América si vas allá y cumples mis órdenes. Y así lo hicieron. Nos hemos quedado con eso. El funcionario que entra al gobierno hoy día es nada más que un heredero de ese rey español, porque entra con el sentido de que el Estado es el dueño de todo. Y como yo soy parte de este propietario de todo, el sello mío te va a dar vida, te va a dar razón de ser. Con mi sello, tú me vas a dar a cambio algo, pero yo te voy a dar a ti lo que quieres. Te voy a dar a ti una aerolínea para que puedas volar avioncitos en Bolivia, te voy a dar a ti una licencia para que hagas un colegio, aunque sea pésimo el colegio, te voy a dar a ti... Todos los años, en esta época, vamos todos los automovilistas a hacer una inspección de automóviles. Es la farsa más grande de Bolivia. ¿Cuándo han visto que un automóvil sea inspeccionado? De verdad. El cuerpo de automóviles de Bolivia es una pena, en Santa Cruz es una pena. Andan destartalados pero nadie investiga. En este caso el Estado toma un cariz difícil de tipificar en este momento, porque por ahí, al mismo tiempo que me desacciona, me obliga, yo también lo puedo burlar. Entonces hay un individuo, como decía Boris, medio esquizofrénico, no te tenés que agachar porque ni modo. Por otro lado, vos también podés burlar ciertas cosas, ¿no? Creo que el espacio público es uno de los graves problemas que hay en Bolivia y que probablemente es nuestra tarea de poder señalar, porque porque el espacio público es la superación del hombre, y resulta que te encontrás con alguien que más bien no sabes qué es, ¿no? Porque una persona sabe, como me decía un abogado, antes, hasta hace unos años atrás, no me dijo años, era 50, no sé, 100 o 10, uno cuando contrataba a un abogado pensaba en el honorario del abogado. Hoy hay que pensar después se vino, me dice, a pensar en el honorario del juez, que había que darle algo. Lo tuvimos que incorporar en el problema. Ya el abogado te dice, mire, para el juez va a haber tiene que haber algo. Por supuesto, no serán todos los abogados, pero esa es Ahora me dicen, hay que pensar en el fiscal, que también. Y así como hemos ido, de manera tal que el Estado se torna lo público, que es parte de lo que es el afuera del individuo, se torna muy, muy denigrante, y es la apuesta que creo que debe de encarar un país si quiere tener mejores días, si no va a ser imposible. Porque la corrupción, que es la parte más visible de la dificultad individuo-Estado, obviamente empobrece, no enriquece. Había los atenienses, un general de esos trabajadores fuertes en la guerra, le preguntaron qué quería que rece en su tumba. Y él dijo que había que rece que él era un luchador de las guerras, creo que fue el Peloponeso, que rece eso, no algo de él, sino lo que había hecho por lo público. Ese era, ¿no? O sea, a partir de ahí es entonces que el programa está abocado a eso en esta fecha, porque tenemos un individuo todavía con muy poca columna democrática y con muy poco desarrollo. No puede, el Estado no le ha dado esa categoría de adulto. Es lamentable. Por eso es que no puede. En Norteamérica, por allá por la década del 30, a Roosevelt le plantearon que modificara cosas que tenían que ver, aumentar jueces, que fue una de las cosas que muy horondamente hizo Menem en la Argentina. Eran de 6 jueces, aumentó 8 más, con tal de manejar las cosas a su gusto, por ejemplo. Pese a que a Roosevelt
le beneficiaba esas cosas, muestra la literatura que ni siquiera pensó un segundo en que eso era imposible para un ciudadano norteamericano. Eso quedó, no se podía mover eso. Los que manejan el Tesoro General, el Banco Central, vamos a llamarlo así en Norteamérica, es en su gran mayoría privado. El que controla el valor del billete, del dólar, frente a las monedas internacionales y a la propia producción del país, el Estado es uno tiene un representante. No es puesto por el presidente y quien lo maneja, sino es organizaciones, fundaciones, son los que ponen al que va a equilibrar la moneda. Eso está mostrando la confianza en los individuos. Acá no. Es el Estado. Vos no podés. Permanentemente asistimos a programas de televisión, de radio, artículos de prensa, libros, revistas, que hablan del soberano. Y como que en los últimos 10 años el concepto de soberano ha asumido ahora sí una proyección bastante particular y especial. Es decir, el soberano es el que decide, el soberano es el que tiene la última palabra y que tenemos que ser responsables porque ¿En qué estado está eso? ¿En qué estado está eso? No, te pregunto, ¿en qué estado? ¿En qué? Por eso. ¿Ese soberano cómo está? Ese soberano, en realidad, es un ideario. De PAT. ¿No? Ese, sí. Es el ideario de PAT. Es el ideario. De nadie más. Pero el soberano... Es el único lugar donde es soberano y creen, digamos. El soberano, que es un aporte de Hobbes a la política de construcción de un Estado fuerte y de un Estado representativo, y toda la ilustración allá en ello, el derecho acá, Ernesto tiene el dominio de todo esto. Este soberano, en realidad, es una nebulosa, es una especie de excusa. El soberano ha dicho, y por lo tanto el soberano tiene que tener la respuesta frente a nosotros, que somos administradores públicos de la voluntad del soberano, que es el pueblo, en realidad, esa es la idea, ¿no es cierto? El pueblo es quien asume la representación del soberano. Pero esa triada, justicia, conocimiento, verdad, está muy lejos del soberano. Pero a ver, Boris, ¿no? Yo creo, lo último que decía, ¿por qué los gringos actúan como actúan? A mí me parece que esa es la pregunta central del programa realmente, ¿no? Actúan porque realmente tienen una naturaleza diferente a la nuestra. Los gringos van y fundan Estados Unidos porque no quieren Estado. Van y fundan Estados Unidos porque se escapan de lo que era en ese momento los estados en Europa, porque tenían la urgencia no de ganar plata siquiera. Los que se van a Estados Unidos lo que quieren es practicar su religión y que no los moleste. No dijeron, no nos venimos aquí para que no nos moleste el diablo. No dijeron eso. Dijeron, nos venimos a Estados Unidos para que no nos moleste el Estado, porque en Europa no nos dejan practicar nuestra religión, no por culpa del diablo, de Satanás, no, por culpa del rey. Entonces se han ido ahí para que no haya Estado básico. Por eso el único lugar donde realmente se discute si el Estado sirve o no sirve es Estados Unidos, porque ahí discuten de verdad, pues. Entonces hay quienes sostienen que realmente el Estado no sirve y no debería existir, salvo para defender los Estados Unidos, digamos, o salvo para una o dos tareas más. Y hay los otros que piensan, como los demócratas, que el Estado tiene que regular un montón de cosas. A eso les dicen comunistas en Estados Unidos, pero no son comunistas, ¿no? Son apenas unos señores que quieren que el Estado regule un poco más. En Bolivia esa discusión no se da. No se da. ¿Por qué? Porque aquí se ha venido por el Estado. Vivimos en función del Estado. Al contrario. No podemos cuestionar al Estado porque si no el Estado, ¿qué hacemos? Si yo solo puedo ser rico en base al Estado. Todos en Latinoamérica son ricos en base al Estado. Vamos a seguir discutiendo. No me siento capaz de hacerlo por mi propio poder. Las grandes fortunas en Bolivia son en base al Estado. Volvemos enseguida.
ahí con tu concepto, pero ahí se diluye. Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa en los últimos minutos, no sé cuántos minutos nos quedan, a ver si me podés preguntar, por favor, al director. Gracias por estar nuevamente, a vos que nos seguís. Un tema difícil poderlo abarcar, pero hemos visto conveniente anclarnos en lo que es el espacio público y la relación individuo-sociedad que te golpea si no está bien y nos obliga a hacer revisiones, planes de estudio, incluso posiciones, si no se mantiene. Y pareciera ser, obviamente, que los gobiernos están empeñados en mantener a este individuo niño, para que se sienta incapaz, para que el mundo sea muy grande, ¿no? Recuerdo, bueno, y eso de siempre, a don Víctor Paz le llamaban jefe y orgulloso, que y además si se es jefe hay que adoptar una actitud déspota, porque con eso yo le hago sentir al otro su incapacidad y su niñez. Entonces, recuerdo que en la época de la dictadura militar, una intelectual argentina escribió Argentina, país de niños, porque nadie podía decir nada, porque el Estado lo era todo. La economía, acá se pregona que la economía boliviana va a ir avanzando más, porque el Estado el individuo no puede, y creo que ahí viene el tema, ¿no? Ese individuo es incapaz. La idea es que cada vez haya menos individuos con capacidad pensante y creativa, porque el Estado lo va a hacer. Entonces ya, ¿cómo iría a quedar la cosa? Pero la corrupción se define, aparece en la medida en que yo trampeo lo público. Lo que vos estás planteando cuando uno sería una consecuencia, un derivado de eso. Ya se tipifica como otro tipo de delincuencia, otro tipo de cosas. Pero la corrupción se define cuando yo entro agradeciéndole monetariamente a un funcionario, o cuando me exacciona el funcionario, o cuando entramos en un cohecho y le digamos, ¿cómo hacemos esto? Ahí viene el problema. Lo otro es otra cosa. Ahora, si ustedes ¿qué harían ustedes frente a esto? Está el problema, el que nos está mirando dice, ¿cuál es la solución? No la van a dar. ¿Cuál sería la idea de una solución? A ver, no creo que podamos generar soluciones, pero sí me atrevería... ¿O qué pensarías vos? ¿Qué podría hacer? Conducir... De hecho, que no podemos, porque con un programa no vamos a poder hacer. Algún tipo de síntesis de lo que se ha dicho. Hemos empezado hablando de la libertad y creo que esa es un poco la columna por la que tenemos que tratar de buscar algún elemento sobre el que asirnos. El ejercicio de la libertad, y solo en el ejercicio de la libertad se puede ser éticamente responsable. Cuando no somos libres, no somos responsables, vivimos la vida de otros. Estamos en ese mundo de corrupción que nos obliga a ser corruptos. Pero cuando asumimos en nuestra propia libertad el tomar decisiones y elegir libremente, valga la segunda parte esta de la elección en libertad, solo así podemos ser éticamente responsables. Y al ser éticamente responsables, de alguna manera, le estamos haciendo un grave daño a ese estar siendo corruptos. Porque vivir en un estar siendo corruptos es vivir en estar siendo enfermos. Y esa enfermedad, que ni siquiera la asumimos de manera consciente, nos tiene en un sopor de mareo permanente, y nuestra vida comienza y se termina en ese estar siendo corruptos. Cuando enfrentamos libremente el escenario de ser éticamente responsables, salimos de ese circuito, ¿a dónde iremos? Pero sí asumimos nuestra vida. Y esa vida necesariamente va a ser diferente. Va a ser diferente a la vida de la ABC y del político. Fíjate lo que estás diciendo. En este momento en Montero se está debatiendo, porque no hay más personas
dicen todos los masistas, que don Evo Morales. Ahí vos ves un pueblo niño, no hay más. Es como cuando hay papá hay uno, no se puede cambiar. No ha aparecido otro, no hay, todo el mundo es incapaz. Pero es bueno su ejemplo, porque es niño y no es niño. Es niño en el sentido Es niño que grande, dices, es porque niño. no hay más, Ah, ¿no? ah. Pero hay un grupo de gente, otra vez yo trato de aterrizar en la realidad de la vida, ¿no? Hay un grupo de gente importante dentro del movimiento socialismo, hoy en día, antes MNR, antes ADN, hoy en día del movimiento socialismo, que van a buscar cualquier fórmula para que Evo Morales sea el candidato, ni siquiera porque lo admiren a Evo, menos porque lo aman, menos porque piensen que él es la solución a Bolivia. Hay un grupo de gente en Bolivia que está en el gobierno encarmado y no puede perder sus prerrogativas, porque cada mes no facturan, reciben miles de dólares en bolsillo. Hay gente que está haciendo negocios. Pero hay un todo pueblo el que lo día. soporta eso. No, pero es que esa plata también chorrea, ¿no? O sea, tiene algo de democracia, no son solamente ellos. Hay un conglomerado de gente Algo de que se democracia. beneficia de esta corrupción. Algo de democracia Y tiene. esa corrupción, claro, es la corrupción democratizada, pues, ¿no? Esa corrupción democratizada solo ve una manera de reproducir el poder, y es a través de él. Porque si ponen otro van a perder el poder. Eso quiere decir que van a perder su dinero. Entonces, no son tan niños tampoco, porque son bien adultos en el sentido de que saben lo que necesitan para continuar. El grupo sí que está avivado, el grupo palaciego, llamale. Pero el pueblo, hay un pueblo que lo acepta y va a ir con su... No va a decir en un momento, no. Aquí las urnas van a quedar vacías esa fecha y no va nadie. No, es porque así. somos adultos. Claro, Esto, bien. no, eso es imposible. Está bien. Nosotros Claro. es parte, El votante, digamos. El votante. Claro. Es parte de la realidad de él. Porque O sea, los él, que están en Montero no son niños. no. Son bien grandes y saben lo que están haciendo. Y Eso es. En un porcentaje enorme, tiene que ver con Y interés son los personal. encargados de decirle que, como que le dijo García Linera, si ustedes no votan por Evo en No el sale el referéndum, sol. no sale el sol. Claro. Ahí vos te das cuenta el mensaje denigrante, Es insultante. insultante, Claro. cuando vos sos una persona que decís que tenés cierto grado de dignidad, es insultante. Escucha, me están haciendo señas ya desesperadamente que nos vamos. Che, yo les agradezco. Gracias, Ernesto. muy amable. Como siempre, un placer Gracias. estar contigo. Igualmente, un gran placer y gracias. Contigo, bueno. Si a vos que me estás escuchando y viendo siempre, te agradezco que estés con nosotros. Te espero la semana que viene. Un beso enorme, pasala bien. Chao, chao.